¿De qué sirve decir que eres libre si aún vives atado por dentro? Y si te dijera que muchos cristianos hoy están presos sin saberlo, no por cadenas físicas, sino por leyes humanas, por adicciones secretas, por cargas religiosas que los mantienen lejos de la verdadera libertad que Cristo vino a dar. Hoy vamos a entrar en uno de los capítulos más radicales, desafiantes y poderosos del Nuevo Testamento. Gálatas, capítulo 5. No vamos a saltarnos un solo versículo. Vamos a ir verso por verso, palabra por palabra, descubriendo el corazón del mensaje que el apóstol Pablo gritó con pasión. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Si alguna vez te has sentido atrapado por tus propios errores, si sientes que te esfuerzas por agradar a Dios, pero siempre fallas, si estás cansado de sentir que tu fe se ha vuelto una lista de reglas sin vida, entonces este capítulo es para ti. Porque Gálatas 5 no es solo una carta. Es una bomba espiritual que destruye la religiosidad y revela lo que realmente significa vivir bajo la gracia. Es un llamado urgente a vivir guiados por el Espíritu, no por la carne. Es una confrontación directa contra los que aparentan santidad, pero niegan el poder transformador de Cristo. Quédate conmigo hasta el final. Porque si permites que este mensaje entre en tu corazón, no solo vas a entender lo que es la libertad cristiana, vas a experimentarla. Y eso lo cambia todo. Vamos a empezar en el versículo 1, donde Pablo nos lanza una declaración tan poderosa que deberíamos detenernos ahí por unos minutos. ¿Listo? Abramos juntos la palabra. Comienza Gálatas, capítulo 5. Antes de sumergirnos en el primer versículo, es importante entender el contexto donde estamos parados dentro de la carta de Pablo a los Gálatas. Esta epístola fue escrita a un grupo de iglesias en la región de Galacia, hoy parte de lo que conocemos como Turquía. Estas comunidades cristianas habían recibido el evangelio directamente de Pablo, pero con el tiempo comenzaron a ser influenciadas por ciertos maestros que enseñaban que la fe en Cristo no era suficiente para la salvación, que también era necesario cumplir con las obras de la ley, como la circuncisión y otras prácticas judías. Pablo escribe esta carta con un tono urgente, casi desgarrado. En los capítulos anteriores, él ha defendido con pasión el mensaje del evangelio. La justificación viene solo por la fe, no por las obras. En el capítulo 1, Pablo deja claro que el mensaje que predica no lo recibió de hombres, sino por revelación directa de Jesucristo. En el capítulo 2, incluso se atreve a confrontar al apóstol Pedro por su hipocresía, recordándole que no somos justificados por la ley, sino por la fe en Cristo. En el capítulo 3, Pablo demuestra que incluso Abraham fue justificado por fe, mucho antes de la ley de Moisés. Y en el capítulo 4 nos habla de nuestra identidad como hijos adoptivos de Dios y cómo hemos sido liberados del yugo de la ley. Así que cuando llegamos al capítulo 5, Pablo no está empezando un nuevo tema. Está llegando al clímax de su argumento. Aquí, él va a mostrar cómo esa libertad que Cristo nos dio no es solo una teoría doctrinal, sino una realidad que debe vivirse día a día. Y para eso, necesitamos entender algo esencial. El verdadero cristianismo no es una religión de reglas externas, sino una vida guiada por el Espíritu. Por eso, el capítulo 5 marca un antes y un después. Aquí comienza la parte práctica, la aplicación directa. Ya no solo se trata de lo que creemos, sino de cómo vivimos. Y esa es la pregunta clave. Ahora que eres libre, ¿cómo vas a vivir? ¿Bajo la carne o bajo el Espíritu?
como esclavo de la ley o como hijo de la gracia. Con esa claridad en mente, ahora sí, avancemos al versículo 1, porque esta primera frase contiene una verdad tan poderosa que podría cambiar la manera en que vives tu fe para siempre. Gálatas capítulo 5 inicia con una promesa maravillosa, dice: «Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud». Esta frase es mucho más que un llamado. Es una declaración de guerra espiritual. Pablo está hablando a creyentes que ya han sido liberados. No les dice: «Cristo los hará libres». Les dice: «Cristo ya los hizo libres». Pero entonces, ¿por qué les ruega que se mantengan firmes? Porque es posible que alguien que ha sido liberado vuelva voluntariamente a ponerse las cadenas. Cristo no murió solo para darte una nueva religión. Él murió para romper cada cadena que te tenía atado: el pecado, la culpa, el legalismo, el miedo a ser rechazado por Dios, la presión de intentar ganar tu salvación con tus propias fuerzas. Él pagó el precio completo, pero ahora esa libertad necesita ser defendida. No es automática, no es pasiva. Pablo lo dice con fuerza: «Estad firmes». En otras palabras, resiste, defiende lo que Cristo ganó por ti, no retrocedas. ¿Y qué es ese yugo de esclavitud? Es volver a confiar en reglas externas para sentirte aceptado por Dios. Es tratar de agradar a Dios con rituales vacíos, en lugar de caminar con Él en el Espíritu. Es vivir como si su gracia no fuera suficiente. Es cuando comienzas a medir tu valor por lo que haces y no por lo que Cristo hizo. Es sutil, pero es peligroso, porque cuando te apoyas en tus obras, inevitablemente vas a fallar. Y cuando fallas, sentirás que Dios te ha abandonado, y así vuelves a la esclavitud, temor, culpa, condenación. Pero Pablo te dice hoy: no vuelvas atrás. Cristo no murió para que vivas inseguro, dudando de tu salvación cada día. Él te hizo libre, y esa libertad es real. No se basa en tus emociones, no se basa en cuán bien te portaste esta semana, se basa en la cruz. Es firme, es segura. Pero tú debes mantenerte firme en ella. No puedes ceder espacio al enemigo, no puedes permitir que la religiosidad entre por la puerta trasera de tu corazón. Muchos creyentes hoy viven agotados, no por los ataques del diablo, sino porque han vuelto a ponerse un yugo que Cristo ya quitó. Y tú estás descansando en la gracia o corriendo en círculos para sentirte aceptado. Estás caminando con el Espíritu o repitiendo fórmulas vacías para sentirte más santo. Este versículo nos sacude. ¿Estás viviendo como alguien verdaderamente libre o solo cambiaste una esclavitud por otra? Cristo no te salvó solo para cambiar tus reglas externas. Te salvó para darte una nueva identidad. Ya no eres esclavo, no eres un siervo mendigando aprobación. Eres hijo, eres libre. Pero esa libertad no se sostiene sola. Pablo dice: estad firmes, porque la libertad es tuya, pero la defensa es tuya también. El enemigo va a intentar convencerte de que necesitas hacer más, ser más, demostrar más. Pero el Evangelio grita lo contrario. Cristo ya lo hizo todo. No vuelvas atrás, no retrocedas, no vuelvas al yugo. La libertad en Cristo no es una emoción ni una teoría. Es una realidad espiritual que debe ser sostenida con firmeza, entendida con profundidad y vivida con valentía. Ese es el llamado del primer versículo. Y a partir de aquí, Pablo va a comenzar a desenmascarar las mentiras que estaban amenazando esa libertad en la iglesia de Galacia y en muchas iglesias hoy también. Listo para lo que viene. Vamos al siguiente versículo,
porque ahora Pablo va a exponer el precio de confiar en las obras. Y lo que dice es impactante. Escucha con atención lo que Pablo dice a continuación, porque aquí las palabras ya no son advertencias suaves, son una confrontación directa. Él escribe: si se circuncidan, Cristo no les servirá de nada. ¿Te das cuenta de la gravedad de esa frase? No está diciendo que es una mala idea, está diciendo que si alguien decide confiar en un acto religioso para asegurar su salvación, está anulando el poder de Cristo en su vida. Y eso nos obliga a pensar en algo profundo. ¿Cuántas veces, sin darnos cuenta, tratamos de sumar algo a la cruz? Tal vez no sea la circuncisión, pero puede ser cumplir una serie de reglas, vestirnos de cierta manera, decir ciertas palabras, aparentar una imagen espiritual para sentir que ahora sí, Dios nos acepta. Pero Pablo lo deja claro: si necesitas algo además de Cristo, entonces realmente no estás confiando en Cristo, y no termina ahí. Él lo refuerza: todo el que se circuncida está obligado a cumplir toda la ley. Es decir, si te vas por ese camino, no puedes escoger qué parte de la ley seguir y cuál ignorar. Si dependes de tus obras, tendrás que cumplirlo todo sin fallar jamás. ¿Quién puede con eso? Nadie. Por eso, seguir la ley como medio de justificación es una trampa mortal, porque te carga con un estándar que ni tú, ni yo, ni nadie ha podido cumplir. Después, en una de las declaraciones más serias de toda la carta, Pablo dice: han sido separados de Cristo, ustedes que intentan ser justificados por la ley, han caído de la gracia. No está hablando de perder salvación como si fuera algo que se nos escapa. Está hablando de un abandono voluntario del camino de la gracia para volver al esfuerzo humano. Es elegir vivir bajo la presión constante de hacer lo suficiente en lugar de vivir bajo el descanso que trae la fe verdadera. Pero en medio de esta corrección aparece un rayo de esperanza. Pablo dice: nosotros, por medio del Espíritu, aguardamos por fe la justicia que anhelamos. Esa es la verdadera postura del creyente. No ansiedad por merecer algo, sino una esperanza tranquila, sostenida por el Espíritu Santo. No se trata de lograr justicia por nuestros méritos, sino de esperar con fe, sabiendo que Dios es fiel para completar lo que comenzó. Y entonces llegamos a una frase hermosa cargada de libertad. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, lo que vale es la fe que actúa por el amor. ¡Qué declaración tan poderosa! Ya no importa si seguiste el ritual o no, ya no importa tu trasfondo, tu historia, tu nivel de conocimiento bíblico. Lo único que tiene verdadero valor es si tu fe está viva y si esa fe se manifiesta en amor. Una fe que no ama no es fe. Una fe que juzga, que se compara, que compite, que exige, no es fe en Cristo, es orgullo espiritual disfrazado. Pero una fe que ama, esa sí refleja que has entendido lo que Jesús hizo por ti. Y aquí vale la pena hacer una pausa, porque este tipo de amor no nace del esfuerzo humano. No es forzado, no se finge, es el resultado de una vida transformada por la gracia. Cuando sabes que ya eres amado, entonces puedes amar. Cuando sabes que ya fuiste perdonado, entonces puedes perdonar. Cuando sabes que fuiste aceptado, no por lo que hiciste, sino por lo que Él hizo, entonces puedes soltar el juicio y empezar a servir en libertad. Ese es el tipo de libertad que Pablo está defendiendo. No una libertad egoísta, sino una que nos hace libres del orgullo para vivir en amor. Pero,
como veremos en los próximos versículos. Esta libertad puede ser estorbada, puede ser desviada, y a veces los que más aparentan espiritualidad son los que más nos alejan del Evangelio verdadero. Vamos a seguir. Lo que viene ahora revela por qué algunos creyentes que empezaron con fuego hoy están fríos, confundidos, estancados, y tal vez te identifiques más de lo que crees. Habían comenzado bien. Eso es lo primero que dice Pablo en esta parte. Ustedes corrían bien. ¿Quién les estorbó para que no obedecieran a la verdad? Y esa pregunta tiene tanto peso porque no está dirigida solo a los Gálatas de hace 2000 años. Es una pregunta que nos atraviesa hoy. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? ¿Qué voz comenzó a sonar más fuerte que la del Evangelio? Aquí Pablo no está hablando con incrédulos, está hablando con cristianos que empezaron con pasión, con gozo, con una fe viva. Corrían bien. Estaban en la carrera. Pero en algún momento alguien se cruzó en su camino, alguien los desvió, alguien les vendió una idea espiritual que no venía de Dios, y sin darse cuenta, dejaron de correr hacia la cruz y empezaron a correr hacia una religión vacía. Y lo más peligroso es que esa influencia no era tan obvia. Por eso Pablo dice, esta persuasión no proviene de aquel que los llama. En otras palabras, lo que ustedes están creyendo no viene de Dios. Aunque suene piadoso, aunque parezca bíblico, aunque venga de personas espirituales, no todo lo que se dice en el nombre de Dios viene de Dios. No todo lo que parece sabiduría es verdad. Y no todo lo que suena correcto viene del Espíritu. Entonces Pablo usa una frase corta pero poderosa. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¡Qué advertencia tan clara! No necesitas un error gigantesco para destruir una iglesia o una vida. Solo hace falta una pequeña mentira, un poco de legalismo, una pizca de autosuficiencia, una enseñanza mal entendida y todo se contamina. El error doctrinal no se queda quieto. Se propaga, se mete en la forma en que oramos, en cómo tratamos a los demás, en cómo entendemos a Dios. Pero Pablo no se rinde, no pierde la esperanza. Dice, yo confío respecto a ustedes en el Señor, que no pensarán de otro modo. Él no está depositando su fe en ellos, sino en el Señor que comenzó la obra en sus vidas. Él sabe que si realmente conocen a Cristo, van a volver a la verdad. Y entonces lanza otra afirmación clara. El que los perturba llevará su castigo, quien quiera que sea. Fuerte, ¿no? No importa si es un líder, un maestro, alguien con fama o influencia. Si lo que enseña aleja del Evangelio, esa persona será responsable ante Dios. Y aquí viene una frase impactante, casi sarcástica, pero cargada de indignación santa. Pablo escribe, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se habría quitado el tropiezo de la cruz. Lo que está diciendo es simple. Si yo estuviera predicando lo que esos falsos maestros enseñan, entonces nadie me perseguiría. Porque la religión siempre será cómoda para el hombre. Lo que escandaliza no es la ley, es la cruz. Porque la cruz nos dice, no puedes salvarte solo. Tu justicia no basta, tu esfuerzo no alcanza. La cruz ofende, la gracia ofende, porque le quita al hombre todo motivo de orgullo. La religión dice, haz esto y serás justo. La cruz dice, Cristo lo hizo todo, porque tú no podías hacerlo. Por eso Pablo era perseguido, porque no predicaba un mensaje que halagaba el ego humano, sino uno que lo humillaba para después levantarlo por gracia. Y entonces, en un giro contundente, Pablo lanza una de las frases más duras de toda la carta. Refiriéndose a esos maestros legalistas que insistían en la circuncisión,
Dice, ojalá se mutilaran del todo. Sí, es fuerte, pero no es odio, es celo santo. Pablo está tan indignado por el daño que estos hombres estaban haciendo al cuerpo de Cristo que desea que se aparten por completo, porque una enseñanza así no puede coexistir con la gracia. No puede ser tolerada ni suavizada. Tiene que ser cortada de raíz. Y es aquí donde tú y yo debemos detenernos y reflexionar. ¿Qué tipo de enseñanza está influenciando mi vida hoy? ¿Estoy corriendo con libertad o me estoy dejando estorbar por ideas que suenan bien, pero que no vienen de Dios? ¿Estoy tolerando un poco de levadura que, con el tiempo, puede contaminar todo lo que creo? Hay momentos en que Dios nos confronta no para avergonzarnos, sino para despertarnos. Este es uno de ellos. Tal vez comenzaste bien. Tal vez tu pasión por Cristo era pura y profunda. Pero si notas que últimamente algo ha cambiado, si tu caminar se ha vuelto más pesado, más rígido, más mecánico, puede que hayas dejado que algo o alguien te saque de la verdad. Hoy es el momento de regresar, de soltar la carga de las opiniones humanas, de silenciar las voces que te alejan de la cruz. Porque correr con Cristo no es seguir reglas, es seguir al Espíritu. Y eso es lo que veremos a continuación. Porque ahora Pablo va a explicarnos cómo vivir esta libertad sin caer en el otro extremo, el libertinaje. Vamos a continuar. Esto recién comienza. Ahora que Pablo ha defendido con fuerza la libertad en Cristo, entra una aclaración esencial. Porque sí, somos libres, pero no para hacer lo que queramos. Y así lo dice con claridad. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Mira el equilibrio. Pablo no está retrocediendo en lo que dijo antes, no está suavizando el evangelio de la gracia, pero sí está diciendo, cuidado, la libertad mal entendida puede volverse un arma destructiva, y esa es una advertencia directa para nosotros hoy. Porque hay quienes, al escuchar que Cristo ya lo hizo todo, concluyen erróneamente que sus actos ya no importan, que pueden pecar sin consecuencias, que obedecer es opcional. Inambereza no es la libertad de Cristo. Esa es una trampa más de la carne. La verdadera libertad no es libertinaje, no es hago lo que quiero y Dios me perdona igual. Es vivir sin la carga del legalismo, pero lleno del deseo de agradar a Dios. Es servir, no por obligación, sino por amor. Pablo nos dice, usa tu libertad para amar, no para abusar. Y esa es la diferencia entre un cristiano que ha entendido la gracia y uno que solo está aprovechándose de ella. El corazón de esta sección está en esa frase, servíos por amor los unos a los otros. Y es revolucionaria, porque Pablo no nos da una lista de reglas, nos da un principio, amor. No un amor superficial o emocional, sino uno que se expresa en servicio. Amar es bajarte del pedestal, renunciar a tus derechos y poner al otro primero. Eso es libertad en Cristo. Es dejar de vivir centrado en ti mismo y comenzar a vivir con los ojos en los demás. Y luego viene algo que parece una paradoja, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley resumida en el amor. Sí, aquella misma ley que algunos querían imponer a los creyentes, Pablo la reduce a una sola cosa. Ama. No necesitas los 613 mandamientos del antiguo pacto. Si de verdad amas, estás cumpliendo el corazón de la ley. Pero ahora escucha bien lo que dice después, porque es serio. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros,
Mirad que también nos consumáis unos a otros. Aquí Pablo expone una realidad que puede destruir comunidades enteras, la falta de amor entre creyentes, porque cuando la carne se disfraza de libertad, aparece el ego, la competencia, el juicio, la crítica. Y en lugar de una iglesia unida tienes un campo de batalla espiritual, gente herida, corazones divididos, iglesias rotas. Y esa imagen es dolorosa, creyentes mordiéndose y devorándose unos a otros. No con armas físicas, sino con palabras, actitudes, silencios, chismes, orgullo espiritual. ¿Dónde queda la libertad de Cristo cuando usamos nuestra lengua para destruir al hermano que Cristo también amó? Pablo no está hablando aquí de libertinaje solamente como pecado moral. Está hablando de relaciones rotas, de personas que, en nombre de la libertad, hieren al cuerpo de Cristo. Y eso es lo que más contradice el Evangelio. Porque fuimos llamados a la libertad, pero una libertad que edifica, no que destruye, una libertad que ama, no que usa, una libertad que sirve, no que exige. Así que, en pocas palabras, Pablo nos está diciendo, si vas a hablar de libertad, que se note en tu forma de tratar a los demás. Si de verdad has entendido la gracia, se tiene que ver en cómo amas. De nada sirve gritar, Cristo me hizo libre, si vives como si fueras el centro del universo. Porque si no hay amor, entonces esa libertad no es del Espíritu. Es solo otra excusa para vivir según la carne. Y esto nos prepara para el punto clave del capítulo. Porque si la carne puede disfrazarse de religiosidad, también puede disfrazarse de libertad. ¿Y cómo distinguimos una vida guiada por la carne de una vida guiada por el Espíritu? Esa es la pregunta central de lo que viene. Y Pablo no nos va a dejar en la oscuridad. A partir del próximo versículo, nos va a mostrar con total claridad cómo se ve una vida bajo el dominio del Espíritu Santo y cómo se ve una vida dominada por la carne. Y lo que vas a escuchar a continuación puede ayudarte a identificar en qué estás caminando hoy. Prepárate, porque esto toca lo más profundo del corazón. Hay una batalla que no se ve con los ojos, pero que todos sentimos. Una guerra que no se libra en campos físicos, sino dentro del corazón de cada creyente. Pablo lo describe con absoluta claridad. Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Y con esta frase nos deja ver que el cristianismo no es solo una creencia, es una lucha diaria entre dos naturalezas que no pueden convivir en paz. Nota cómo no dice simplemente, no caigas en pecado. Lo que dice es más profundo. Anda en el Espíritu. Es decir, mantente en movimiento bajo la guía del Espíritu Santo. No es pasividad, no es quedarte esperando a que todo fluya, es caminar conscientemente todos los días según lo que el Espíritu produce en ti. Porque si no estás caminando en el Espíritu, inevitablemente vas a terminar cediendo a la carne. Y eso es lo que Pablo nos muestra en el siguiente versículo. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Aquí no hay tregua, no hay puntos medios. La carne y el Espíritu tienen deseos opuestos. Es como si dos fuerzas caminaran en direcciones contrarias y tu alma estuviera en el medio, siendo tironeada constantemente. ¿Y qué es la carne? No estamos hablando del cuerpo físico. Pablo se refiere a esa naturaleza vieja, egoísta, rebelde, que busca satisfacer sus propios deseos sin considerar la voluntad de Dios. Esa parte de nosotros que aún después de nacer de nuevo, intenta imponerse, que quiere tener la razón, que quiere ser servida, que quiere justificarse sola
que quiere lo suyo, ahora. Y si no reconocemos que esta batalla existe, caeremos fácilmente en frustración, porque hay creyentes que piensan que si tienen lucha interior es porque están mal espiritualmente. Pero la verdad es lo contrario. Si hay lucha en ti, es señal de que el espíritu está vivo y activo. Lo preocupante sería no tener lucha alguna, porque eso indicaría que la carne gobierna sin resistencia. Por eso, este versículo nos consuela y nos confronta a la vez. Nos consuela porque nos recuerda que no estamos solos en esta pelea. El Espíritu Santo pelea en nosotros. Y nos confronta, porque si cedemos a la carne una y otra vez sin luchar, algo está apagado, algo se ha rendido, y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces Pablo concluye esta sección con una promesa poderosa. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Qué significa esto? Que cuando el Espíritu de Dios dirige tu vida, ya no necesitas depender de reglas externas para agradar a Dios. No estás motivado por temor ni por obligación, sino por amor, por deseo de caminar con Él. La ley puede decirte qué hacer, pero no te da poder para hacerlo. En cambio, el Espíritu no solo te guía, te capacita, no te impone, te transforma. Cuando Él dirige tu vida, no estás atado a rituales vacíos, ni buscando aprobación externa. Estás caminando en comunión con el Dios que vive dentro de ti, y eso nos prepara para lo que viene. Porque Pablo, en los siguientes versículos, va a poner ambas naturalezas frente a frente. Va a mostrar cómo se ve una vida controlada por la carne y cómo se ve una vida guiada por el Espíritu. Es un espejo, uno que tal vez no sea cómodo mirar, pero que necesitamos, porque ahí es donde se revela la verdad de en quién o en qué estamos confiando hoy. ¿Estás listo para mirar ese espejo con honestidad? Entonces, sigamos, porque lo que viene puede sacudirte, pero también puede liberarte. Después vienen los pecados relacionales, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Estos destruyen familias, iglesias, amistades, y lo más peligroso es que muchas veces se disfrazan de preocupación, de discernimiento, de corrección. Pero en el fondo son frutos de un corazón herido, inseguro, que no ha sido rendido al Espíritu. La carne no solo se manifiesta en inmoralidades externas, también se manifiesta cuando tu lengua es un arma, cuando tu orgullo divide, cuando tu inseguridad compite. Y luego Pablo menciona dos pecados más que muchos toleran sin darse cuenta: homicidios y borracheras. El asesinato no empieza con un arma, empieza con odio. Jesús mismo dijo que quien odia a su hermano ya es culpable, y la borrachera, tan normalizada en nuestra sociedad, es una vía de escape falsa que debilita tu discernimiento, tu autocontrol y tu testimonio. Porque cuando la carne gobierna, buscamos consuelo en lo que destruye, en lugar de en el Dios que restaura. Finalmente, menciona orgías y cosas semejantes a estas, porque no es una lista cerrada. Es un ejemplo del tipo de cosas que la carne produce cuando no es frenada por el Espíritu. Y entonces Pablo no deja espacio para interpretaciones ambiguas. Él dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Este es un versículo que confronta, y debe hacerlo. No dice que quienes alguna vez cayeron en estas cosas no heredarán el reino. Dice que quienes las practican, es decir, quienes viven en ellas, quienes las sostienen como estilo de vida, quienes las justifican, están fuera del reino.
porque nadie puede decir que ha sido redimido por Cristo y seguir viviendo en esclavitud sin arrepentimiento. Aquí no hay lugar para el autoengaño. No importa cuántos versículos memorices, cuántas veces vayas a una congregación, o cuán buena sea tu imagen exterior. Si estas obras son las que gobiernan tu vida, entonces no es el Espíritu quien te está guiando. Pero esta advertencia no es para condenarte, es para despertarte, para que veas en qué terreno estás sembrando. Y si al escuchar esta lista, algo dentro de ti se mueve, si reconoces que hay actitudes, pensamientos o comportamientos que se parecen demasiado a esta lista, no huyas, no te escondas, no justifiques. Corre a Cristo, porque mientras hay vida hay gracia, y mientras hay espíritu hay oportunidad de transformación. Lo hermoso es que Pablo no se queda aquí, porque después de mostrar lo que la carne produce, ahora va a mostrarte lo que el Espíritu puede formar en ti si te rindes. Lo que viene ahora es uno de los pasajes más hermosos, conocidos y poderosos del Nuevo Testamento. Así que respira profundo, porque el contraste no podría ser más claro, y la invitación no podría ser más esperanzadora. Vamos a seguir. El fruto del Espíritu está por revelarse. Después de mostrarnos el desastre que deja la carne cuando gobierna, ahora Pablo nos presenta algo totalmente distinto, y no lo llama las obras del Espíritu, sino el fruto. ¿Te das cuenta de la diferencia? No es algo que produces por esfuerzo humano, es algo que brota cuando el Espíritu tiene el control. No es una lista de tareas espirituales, es una evidencia natural de una relación viva con Dios. Y así lo escribe. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9 características, 9 expresiones de una vida que no está siendo empujada por el ego, sino dirigida por el Espíritu. Empieza con el amor, no el amor emocional o superficial que cambia según el día, sino el amor que da sin esperar, el que perdona, el que sirve, el que elige al otro por encima de sí mismo. No es un sentimiento, es una decisión que solo se puede tomar cuando sabes que tú ya has sido profundamente amado por Dios. Luego viene el gozo, no alegría circunstancial, no una sonrisa forzada. Es un gozo que permanece incluso en medio del dolor, que no depende de lo que tienes o lo que logras, sino de saber a quién perteneces. Es ese gozo que no se puede fingir y que nadie puede robarte, porque no nace de este mundo. Y paz, qué palabra tan poderosa. No solo ausencia de conflicto, sino un descanso interior que viene de confiar plenamente en que Dios tiene el control. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento, que te sostiene cuando el mundo se cae alrededor y tú sigues firme, porque tu ancla está en Cristo. Después viene la paciencia, algo que no se aprende en la teoría, se forma en las pruebas, en las demoras, en las decepciones. Es esa capacidad de esperar sin explotar, de tolerar sin amargarse, de mantener la fe cuando parece que Dios guarda silencio. Y entonces Pablo menciona la benignidad y la bondad. Son como hermanas espirituales. La benignidad es un corazón tierno, dispuesto a dar. Y la bondad es esa voluntad de actuar con integridad, de hacer lo correcto incluso cuando nadie está mirando. Son la luz que brilla en medio de un mundo duro, cruel y egoísta. Luego viene la fe, no solo como creencia, sino como fidelidad, constancia, confianza activa en Dios. Fe que permanece cuando las promesas aún no se cumplen. Fe que dice, aunque no lo vea, sigo creyendo. Y entonces aparece la mansedumbre, una virtud olvidada por muchos.
Mansedumbre no es debilidad, es fuerza bajo control, es poder gobernado por humildad, es saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo ceder. Finalmente, templanza, autodominio. Ese fruto invisible que impide que tus emociones, tus impulsos o tus pasiones te arrastren. Es la fuerza interior que viene de estar alineado con el Espíritu y no con tus deseos. Y entonces Pablo cierra diciendo, contra tales cosas no hay ley. No hay reglas humanas que puedan producir esto. No hay mandamientos que se opongan a una vida así. Porque cuando el Espíritu guía, no necesitas que te controlen desde fuera porque estás siendo transformado desde dentro. Este fruto no se fabrica, no se actúa, no se imita, se forma, y no todo a la vez, no en un solo día, pero sí como un proceso real, continuo, profundo, y cuanto más te rindes al Espíritu, más vas a ver este fruto brotando en tu vida, no por perfección, sino por transformación. Y aquí viene una pregunta clave. ¿Estás dando fruto? No de forma religiosa, no como quien intenta impresionar, sino como evidencia natural de que el Espíritu de Dios habita en ti. Porque donde el Espíritu está, el fruto se nota, tarde o temprano se ve. Y si ese fruto aún no está en tu vida, hoy es el momento de rendirte, no de esforzarte más, sino de rendirte más. Porque si hasta aquí has vivido en tus fuerzas, Dios no te condena. Te invita, te llama, te dice, deja que yo forme esto en ti. Tú no puedes, pero yo sí. Esa es la vida cristiana. No cargar con una lista, sino caminar con el Espíritu, paso a paso, día tras día. Y en el próximo punto, Pablo nos lleva a una afirmación radical. Porque si hemos recibido al Espíritu, entonces hay algo que tenemos que hacer con la carne, y no es negociar con ella. Es algo mucho más definitivo. Vamos a seguir. Esto aún no termina. Llegamos ahora a una declaración que no se puede tomar a la ligera. Pablo escribe, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No dice que están intentando mejorar su carne, no dice que están negociando con ella, dice que la crucificaron. Es decir, la mataron, la llevaron a la cruz, la expusieron a la vergüenza, al juicio y la dejaron morir. ¿Sabes qué implica eso? Que no puedes vivir en el Espíritu y al mismo tiempo conservar tu antigua naturaleza como si fuera una parte aceptable de tu vida. No puedes caminar en la gracia y mantener escondidos tus pecados favoritos. No puedes vivir diciendo que perteneces a Cristo y seguir alimentando en secreto los deseos de la carne. Crucificar la carne no es un acto emocional, es una decisión firme. Es reconocer que esa parte de ti, esa parte egoísta, lujuriosa, orgullosa, impulsiva, no puede ser reformada, tiene que ser ejecutada. Porque si le das oxígeno, vuelve, si le das espacio, te domina, la carne no se convierte, se crucifica. Pablo no está hablando aquí de perfección, no dice que los que son de Cristo nunca luchan, pero sí dice que los que realmente le pertenecen no están cómodos con la carne, no la alimentan, no la excusan, no la defienden, la exponen a la cruz cada día, y cuando cae se levantan para volver a matarla otra vez, porque esa es la lucha del cristiano, no ser gobernado por lo que ya fue condenado. Y entonces escribe, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es como si dijera, si ya naciste por el Espíritu, si es Él quien te dio vida nueva, entonces ahora vive de acuerdo a eso. No es una sugerencia, es una coherencia espiritual. Si has recibido una nueva identidad, ahora camina como quien realmente la tiene. Porque hay muchos que dicen tener vida espiritual, pero viven como si nada hubiera cambiado. Y Pablo está diciendo,
No, no puedes tener al Espíritu Santo dentro de ti y vivir igual que antes. Algo tiene que cambiar, no de golpe, no por presión, pero sí profundamente. Porque vivir por el Espíritu no es solo haber hecho una oración, es dejar que cada paso, cada decisión, cada pensamiento esté dirigido por Él. Y por último, Pablo cierra este capítulo con una advertencia que puede parecer pequeña, pero que tiene implicaciones enormes. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Porque incluso en la vida espiritual, la carne puede infiltrarse. ¿Cómo? Cuando convertimos nuestra vida cristiana en una competencia. Cuando usamos nuestra obediencia para mirar por encima del hombro a otros. Cuando aparentamos madurez, pero lo que realmente queremos es admiración. La vanagloria es un enemigo silencioso. Te hace creer que estás avanzando cuando en realidad estás compitiendo. Te lleva a medir tu vida espiritual no por tu relación con Dios, sino por lo que ves en los demás. Y eso genera irritación, comparación, celos. Justo lo opuesto al fruto del Espíritu que acabamos de ver. Por eso, este cierre es tan sabio, porque no basta con decir que crucificaste la carne, debes asegurarte de que no esté disfrazada de espiritualidad, de que no estés usando tu fe para elevarte sobre otros, porque el que anda por el Espíritu no compite, ama, no compara, edifica, no busca atención, busca agradar a Dios. Así que este capítulo termina con una decisión clara. ¿Vas a seguir tolerando lo que Cristo ya te dio poder para crucificar? ¿Vas a vivir como alguien que solo cree o como alguien que camina cada día con el Espíritu? No se trata de perfección, se trata de rendición. Porque no puedes andar en el Espíritu mientras abrazas la carne. Uno tiene que morir para que el otro viva. Y si de verdad eres de Cristo, la carne ya fue sentenciada, solo falta que tú la lleves una vez más a la cruz. Ahora, con todo esto en mente, es momento de hacer una pausa, porque lo que acabamos de leer no es teoría, es una invitación a vivir una fe real, viva, visible, y para eso hace falta decisión, humildad y entrega. Si estás listo para reflexionar sobre lo que este capítulo significa para tu vida, entonces, quédate conmigo, porque en la conclusión final vamos a ver cómo aplicar todo esto a nuestra vida diaria de una forma práctica, honesta y profundamente transformadora. Hemos llegado al final de este capítulo, pero no al final del llamado que Dios quiere hacerte hoy. Lo que acabamos de recorrer no fue solo un texto bíblico más, fue una confrontación directa del Espíritu de Dios a nuestro corazón. Fue una línea trazada entre la vida que podemos vivir por el Espíritu y la vida que la carne insiste en ofrecernos. Hablamos de libertad, pero no como el mundo la entiende, sino como Cristo la diseñó, una libertad que nos arranca del legalismo y también del pecado. Una libertad que nos saca de la jaula de la religión vacía, para llevarnos a caminar de la mano con el Espíritu cada día. Y finalmente llegamos a ese punto de decisión. Si somos de Cristo, la carne debe ser crucificada, no negociada, no escondida, no racionalizada, llevada a la cruz, una y otra vez. Porque andar en el Espíritu no es automático, es un estilo de vida, una elección diaria, un acto de entrega constante. Así que ahora la pregunta ya no es ¿qué dice Gálatas 5? La pregunta es ¿qué vas a hacer con lo que dice? ¿Estás viviendo como alguien realmente libre? ¿O estás atado a reglas, expectativas, comparaciones o pecados ocultos que te roban la paz? ¿Estás caminando con el Espíritu o solo visitando lo espiritual de vez en cuando mientras la carne sigue decidiendo por ti?
¿Estás dando fruto o solo acumulando hojas sin raíz? Este capítulo no fue escrito para que lo memorices, fue escrito para que lo vivas. Y si hoy el Espíritu ha hablado a tu corazón, no apagues esa voz, no lo postergues, porque la carne siempre va a buscar excusas, siempre va a decir después. Pero el Espíritu dice, ahora, hoy es el momento de crucificar lo que te estorba. Hoy es el momento de rendir tu voluntad, tus deseos, tu lucha, para que sea Él quien dirija tus pasos. Si este mensaje te habló al corazón, no lo guardes solo para ti. Comparte este video con alguien que sabes que necesita escuchar esto. Tal vez un amigo, un familiar, alguien que está luchando en silencio. Dios puede usar tu pequeño acto para cambiar una vida entera. Y déjame tu comentario aquí abajo. Cuéntame, ¿qué palabra te sacudió hoy? ¿Qué fruto del Espíritu quieres ver más en tu vida? ¿Qué decisión estás tomando desde ahora? Quiero leerte. Quiero orar por ti. Este canal no es un monólogo. Es una comunidad de personas que están cansadas de lo superficial y buscan una fe real. Y si aún no te suscribiste, hazlo ahora. Activa la campanita para que no te pierdas los próximos mensajes. Vamos a seguir profundizando juntos en la palabra, porque la libertad en Cristo no es una idea bonita, es una forma de vivir. Te dejo aquí en la pantalla más enseñanzas que sé que van a edificarte. Y recuerda, no fuiste llamado a vivir atrapado en la carne, ni esclavizado por la religión. Fuiste llamado a andar en el Espíritu y a dar fruto que permanezca. Vive como quien realmente es libre. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga. Shalom.